La presidencia de Perón. Perón asumió en febrero de 1946 por el Partido Laborista y vamos a ver que este gobierno lo podemos sintetizar en tres grandes aspectos: aspectos políticos, económicos y sociales. Dentro de los aspectos políticos vamos a ver que si bien él asumió como, digamos, referente del Partido Laborista, ya que no conocía a la mayoría de los miembros de este partido. Recuerden que prácticamente se lo habían prestado al partido para que él pudiera emprender la campaña electoral, ya que él venía del ámbito militar. Vamos a ver que como él desconfiaba y no conocía a todos los miembros de este partido, decide separarse del Partido Laborista en el primer año, digamos, de su gobierno, y podemos decir que para finales de 1946 él había creado un nuevo partido político que fue el Partido Justicialista. A partir de ahí, los siguientes años de su gobierno, él va a formar parte de ese partido creado por él, en el cual va a integrar a familiares y antiguos colaboradores suyos del ámbito militar. Como otro cambio político de esta primera presidencia, vamos a ver que se instaura el voto femenino, se hace la ley del voto femenino, ley que había sido creada, más que creada, había sido, sí, desarrollada años atrás por Alicia Moro de Justo, y durante los años del peronismo fue sacada de los cajones del Congreso esa ley para ser aprobada. A partir de ahí fue prácticamente tomado como si fuera un logro del peronismo esa ley, que fue la ley de voto femenino, impulsada sobre todo, como dijeron, durante este año ese año de gobierno, por la esposa de Perón, que fue Eva Duarte de Perón. Esta ley se establece en el año 1947. Otro gran cambio político de este primer gobierno es la sanción de una nueva constitución. Perón, con el objetivo de incluir a los derechos laborales y del voto femenino en la constitución, ya que decía que sea quien sea el presidente que siguiera después de él, que estos temas debían continuarse, ya sea la aplicación de derechos o como también la aplicación del voto femenino, decide incluirlos en la nueva constitución. Por eso había que modificar la constitución, que aún estaba vigente desde 1853. Con el Congreso de mayoría peronista se aprueba la reforma constitucional, se incluyen los derechos laborales en el artículo 14 bis, se incluye también el voto femenino, pero se incluye una nueva cláusula sobre la forma de votación y se agrega que el voto, o mejor dicho, que el candidato a presidente puede ser reelecto por un mandato más. ¿Qué significa? Que el presidente sigue durando los 6 años que establecía el mandato presidencial, pero que tiene la posibilidad de ser reelecto, o sea que puede tener 2 mandatos consecutivos. ¿Qué significa? Que una persona podía estar inclusive 12 años en el poder si era votada por el pueblo. Se modifica la Constitución en 1949 y eso posibilita que en 1952, cuando la primera presidencia de Perón estaba finalizando, estaba llegando a su fin, que Perón pudiera volver a ser candidato, que de hecho lo fue, y poder tener así un segundo mandato de manera consecutiva. De esa manera, esos son los tres grandes logros políticos de esa primera presidencia de Perón. Esta primera presidencia de Perón, como dije hace un rato, transcurre entre 1946 y 1952, y si la tendríamos que definir podríamos decir que es una presidencia realmente exitosa, pero el verdadero acierto había ocurrido antes de que Perón llegara al poder. ¿Y por qué digo esto? Porque Perón fue el único presidente argentino que asumió una situación de tal bonanza económica. ¿Qué significa en una situación de tanta prosperidad económica? Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, que transcurren entre 1939 y 1945, Argentina, sin volver a ser agroexportadora, sino que ya estaba acá el modelo industrial, estábamos en la primera fase de industrialización, en la fase de industrias livianas, vamos a ver que vuelve a exportar materias primas a los países en guerra. Estos países, sobre todo países europeos como Inglaterra, Francia y Alemania, demandaban nuestras materias primas, ya que muchos de sus campos se habían transformado en campos de batalla, los campos de cultivo habían quedado devastados tras el paso de las tropas, y entonces demandaban materia prima argentina, sobre todo cereales y carne. Durante los años que duró la guerra, Argentina exportó masivamente
este tipo de materias primas y habitualmente ese dinero, producto de la venta de materias primas, se gastaba en bienes que aún la Argentina no producía, que eran bienes industriales pesados, sobre todo maquinaria agrícola, automóviles, camiones, todo ese tipo de industrias pesadas que aún el país no producía. ¿Cuál es el tema? Que los países en guerra estaban destinando toda su producción pesada hacia lo bélico. Las fábricas de automóviles, las fábricas de maquinaria agrícola estaban produciendo tanques, aviones, armamento en general, con el objetivo de poder hacerle frente a la guerra. Y de esa manera, durante todos estos años, Argentina guardó ese dinero, almacenó ese dinero, sin invertirlo en sin poder comprar estos bienes de industria pesada que realmente necesitaba. Por eso cuando Perón llegó a su primera presidencia, todo este dinero, producto de la venta de materias primas que no se había gastado en bienes industriales pesados, estaban en el Banco Central. Por eso Perón en su principal eslogan de campaña prometía nacionalizar los servicios públicos, servicios como los trenes, o sea, los ferrocarriles, energía eléctrica, que era la luz, teléfonos. Vamos a ver que prometía que todo eso iba a pasar a manos del Estado. ¿Y qué es lo que hace? En su primer año de gobierno, indemniza con ese dinero a estas empresas privadas que, bueno, explotaban estos servicios públicos. Estas empresas reciben ese dinero en concepto de indemnización, se tienen que ir del país, pero todo lo que son las inversiones que habían ido generando en esos años atrás, o por ejemplo en el caso de los ferrocarriles, las vías, las locomotoras, todo eso quedaba en el país. De esa manera, a partir de ese momento era administrado por el Estado, los ferrocarriles pasaban a ser administrados por el Estado y todo lo que se cobraba por el transporte pasaba a quedar en el país y bueno, en el Estado en general, que era por supuesto utilizado para la continuidad de obras públicas. Ese fue un gran acierto de la presidencia de Perón. Vamos a ver que en esa presidencia Perón desarrolló lo que eran los planes quinquenales, que eran planes de metas a cumplir en 5 años, metas sobre todo metas económicas, sobre todo con el desarrollo de la industria. Eran metas a cumplir en 5 años y se había copiado eso de lo que eran los planes quinquenales que utilizaba la Unión Soviética digamos, bajo la gestión de Stalin. Vamos a ver que Perón tomaba algunas cosas positivas de la Unión Soviética y también algunas cosas positivas de los Estados Unidos. Él decía que su gobierno era una postura intermedia, era una tercera posición. No era ni comunista ni capitalista, aunque si la analizamos bien, vamos a ver que en realidad era capitalista de Estado benefactor. ¿Qué significa? Que era capitalista. El fin máximo del Estado en los años del peronismo era producir, era lograr un consumismo masivo, era lograr el ascenso social, era lograr que las clases bajas, que la clase obrera consumiera mercaderías y productos que hasta ese momento solamente podían llegar a pretender miembros de la clase alta o de la clase media. Y entonces vamos a ver que era un sistema capitalista. El fin máximo era producir de manera masiva, obtener ganancias. Pero ¿por qué decía que era una postura intermedia, Perón? ¿Por qué decía, hablaba de esta tercera posición? Porque en realidad era un sistema capitalista de Estado benefactor. El Estado regulaba la economía, controlaba, fijaba precios, regulaba salarios, controlaba todo lo que tenía que ver con gran parte del movimiento obrero, le daba beneficios a esta clase obrera y el objetivo entonces era bueno, generar este gran ascenso social que de hecho se logró durante los primeros años de este gobierno de Perón y vamos a ver que de esa manera por eso Perón decía que su gobierno era una postura intermedia porque conjugaba el intervencionismo estatal típico del sistema comunista con, bueno, un consumismo masivo típico del comunismo, pero en realidad era comunismo de Estado benefactor, como vimos en clases y en actividades anteriores. Vamos a ver que dentro de lo que sería el tema político de este gobierno de Perón, ya nombramos estos grandes cambios, la constitución, vamos a ver el voto femenino, la creación del Partido Justicialista y dentro de este Partido Justicialista se crea también la rama femenina y la rama UES. UES significaba Unión de Estudiantes Secundarios, que el objetivo era ir, digamos, inculcando con lo que era
las teorías, la doctrina peronista ya desde temprana edad a muchos de los estudiantes secundarios. Vamos a ver que en el plano económico, bueno, como dije hace un ratito, es un primer gobierno muy exitoso, es un primer gobierno donde utiliza muy bien el dinero que había en el país, indemnizando a estas empresas que pasaban a ser de manos del Estado. También crea nuevas empresas, como por ejemplo una empresa estatal de aeronavegación como Aerolíneas Argentinas, y se emprende un gran programa de obras públicas como construcción de hospitales, construcción de policlínicos, construcción de nuevas escuelas, colonias de vacaciones. Vamos a ver que desde el plano político y económico se van a ir logrando estos aspectos. Desde el plano social, como dije hace un rato, la fundación, digamos, se va a lograr este ascenso social o se va a pretender lograr este ascenso social, pero también tenía una primordial, digamos, participación la Fundación Eva Perón, una fundación de ayuda a los más necesitados comandada por la esposa del presidente, que el objetivo era, bueno, brindar ya sea préstamos, un empleo, eh, ya sea una herramienta de trabajo a personas que lo necesitaran. Vamos a ver que este primer gobierno, bueno, va a ir dando sus frutos, pero el principal problema comienza a ocurrir a finales de este gobierno, donde se empieza a incrementar la oposición. En realidad, Perón siempre tuvo opositores, sobre todo estos opositores que tuvo en su primer gobierno, bueno, giraban en torno a gran parte de la oligarquía terrateniente, o sea, los grandes estancieros y dueños de estancias, también muchos de los miembros de las universidades y gran parte de lo que era la clase media en general. Muchos de la clase media, que es una clase media más acomodada, digamos, cuestionaban ese creciente protagonismo que Perón le daba a la clase baja. Vamos a ver que gran parte de los logros o beneficios sociales que se le daba a las clases bajas eran porque se le descontaba parte de los salarios a gran parte de miembros de esta clase media. Por otro lado, vamos a ver que las universidades cuestionaban que el gobierno se metía en asuntos políticos, que quería meterse en y decidir qué enseñar en diferentes carreras y que hacían un adoctrinamiento ya desde los diferentes niveles de la educación, cosa que era cierto. De hecho, muchos libros de texto de primaria y secundaria hablaban sobre los beneficios o sobre las bondades del gobierno y sobre la figura bondadosa del presidente y de su esposa. Entonces vamos a ver que las universidades criticaban esto y por supuesto desde el primer momento se habían vuelto en opositoras al gobierno. Vamos a ver también que la oligarquía terrateniente se oponía al gobierno de Perón porque Perón había creado un organismo llamado IAPI, Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio, que era un organismo estatal que obligaba en realidad a los productores a que le vendieran las materias primas y ellos, o sea, el IAPI era el único organismo que era capaz de poder exportar y comercializar materias primas en el exterior. O sea, los productores ya no lo podían hacer de manera directa. De esta manera, el IAPI pagaba a los productores un precio muy muy bajo y lo vendía al precio establecido a nivel mundial en los mercados mundiales, sobre todo en el mercado europeo. Con esta ganancia que obtenía el IAPI vamos a ver que se continuaban obras públicas, ya que gran parte del dinero con el que se había encontrado Perón al momento de asumir se había gastado en esas nacionalizaciones. Claro, durante los años de la posguerra, el IAPI exportó masivamente, siguió recaudando dinero para nuestro país, pero a partir del año 1948 vamos a ver que una medida impulsada por los Estados Unidos provocó el cese de las ventas del IAPI. Vamos a ver que en 1948 los Estados Unidos, al ver que muchos países europeos estaban haciendo comunistas, vamos a ver que impulsó lo que se llamó como el Plan Marshall. El Plan Marshall era una ayuda económica para brindar a los países europeos que habían participado en la guerra y esa ayuda económica para lograr la reconstrucción de sus edificios públicos, de las ciudades, de los caminos, vamos a ver que se la brindaban con muy muy bajo interés a cambio de que estos países no se hicieran comunistas y que
lo que compraran, digamos, al exterior, sea o a otros países europeos que habían formado, digamos, parte del grupo aliado, de los países aliados, o a los Estados Unidos. De esa manera nos dejan de comprar materia prima a nosotros, el IAPI ve cómo van cayendo sus ventas y es ahí donde ya prácticamente finalizando esta primera presidencia de Perón, ya la situación de gran prosperidad económica que se habían experimentado años atrás ya no continúa y obviamente se va a ir propagando una grave crisis económica que después terminó afectando a todo el segundo gobierno de Perón.